Muy buen día, mucho gusto en saludarles. La gracia de Dios es algo que ocupamos mucho. Primero, para ser salvo, ¿qué quiere ser gracia? Es la bondad de Dios a nosotros. Es lo que Dios hace por nosotros, lo que nosotros no podemos hacer. No tenemos la capacidad de hacerlo. Es muy importante la gracia de Dios. Ya vimos en un estudio anterior que para resistir la tentación ocupamos la gracia, el poder divino en nosotros, porque somos débiles, pero Él nos puede fortalecer para resistirlas. Y vamos a ver la actitud que necesitamos tener para poder recibir la gracia de Dios, esa ayuda que ocupamos, primeramente para salvación. Somos salvos porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ya como creyentes necesitamos vivir por la gracia, el poder, el fortalecimiento de Dios en nosotros. Y vamos a iniciar leyendo Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, para ver la actitud que nos ocupamos para poder tener la gracia de Dios obrar en nosotros. Dios quiere dar toda su gracia que ocupamos nosotros. Nosotros necesitamos estar listos para recibirlo. Dice Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en ustedes es mismo sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo longa confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el versículo 5 dice que debemos tener la actitud como la de Cristo Jesús. Según este pasaje, ¿qué fue su actitud de Jesús? Bueno, la actitud de humildad, al hacerse hombre, humillarse para morir y salvarnos a nosotros. Aunque siendo por naturaleza Dios, en el versículo 7, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de un siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué son algunas cosas que muestra la humillación de Cristo, que era humilde? Su nacimiento, por ejemplo. En Lucas 2, capítulo 4, versículo 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en pesebre, porque no había lugar para ellos en la mesón. ¿Nació dónde? En un establo, y su cuna, un pesebre. No se puede humillarse más casi al nacer. Era el principio de su humildad. En Mateo 18, versículos 19 y 20. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía un lugar seguro. ¿Cuál es su dirección? ¿Dónde está su casa? No tiene. No tiene. El que creó todo no tenía, dice, dónde recostar su cabeza. No tenía un lugar seguro. En Marcos 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él no vino para ser servido, sino servir a otros. Como en Juan capítulo 13,
¿Se acuerdan cuando iban a celebrar la Pascua, la cena de Pascua? Y la costumbre era ya de lavar los pies de los invitados. Pero nadie quiso hacerlo. ¿Qué hizo Jesús? Tomó agua en la toalla y comenzó a lavar sus pies. El trabajo de un siervo. ¿Y por qué hizo esto? Para enseñar a los discípulos algo importante, como dice Juan 13, versículos 12 y 17. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Qué está enseñando? Sirven los autos, humíllense, como él se humilló. Hacer el trabajo de un esclavo, un siervo. Pero dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Me acuerdo de un pastor que conocí que ya tenía unos 8, 9 años en el ministerio. Y hablando, me dice, ya no voy a las calles o persona a persona, ya soy pastor. Ya pasé eso. Yo pensé, no está practicando lo que hizo Jesús. No tiene la actitud de Jesús. No tiene actitud de siervo. Nunca en nuestra vida debemos llegar a punto, ya no, yo no. Alguien más lo hace, yo no. No. Siempre debemos estar sirviendo a otros. En Filipenses 2:8 sigue diciendo, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Por qué creen que Pablo enfatizó esto? La muerte de cruz, con muerte bastante. No, por la vergüenza, la crucifixión era la peor muerte que existía. Después de torturar víctima, tuvo que llevar su cruz por la ciudad y desnudo ante todo el público fue crucificado. ¿Y por qué lo hizo? Nos dice en Colosenses 1, 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Lo hizo porque no había otra manera de salvarnos de nuestros pecados. Y si usted no tiene perdón de sus pecados, ahora clama a Cristo. Él le va a perdonar, a salvar. Él hizo la obra para salvarle. Ponga su fe de corazón en Él. Siendo que Cristo fue obediente y sumió a sufrir la muerte en la cruz, hay dos cosas que el Padre hizo por Él en el versículo 9. Ahora sí, muy interesante. Dice en el versículo 9, Filipenses 2:9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Hasta dónde lo sumó? ¿O lo exaltó? Hasta lo sumo. ¿Y qué hay más arriba del sumo? Nada. O sea, hay nadie arriba de Él. Hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Yo admiro mucho la dedicación de los testigos de Jehová. Pero yo no soy testigo de Jehová. Yo soy testigo de Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dijo, ustedes serán mis
testigos. Sus últimas palabras a sus discípulos: somos testigos de Jesucristo. Y no como ellos enseñan, que Él está debajo del Padre, que fue creado por el Padre. Un ángel, el arcángel Miguel. No, nada de eso. Está exaltado hasta lo sumo. No hay nada, nadie arriba. Igual al Padre, al mismo nivel. Él, su nombre está sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Si usted tiene su fe en Cristo, es su nombre de su Salvador, que está exaltado. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Tuvo que humillarse para que fue exaltado. Es el principio bíblico. Sí. Dice, Dios lo exaltó a su sumo y le entregó un nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué significa Dios ha exaltado a su Cristo hasta el sumo? Que no hay nada ni nadie arriba de Él. Él es el máximo autoridad, con todo poder. ¿Se acuerdan que a sus discípulos todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra? ¿Para qué Dios le dio a Cristo? ¿Para qué Dios dio a Cristo el nombre que está sobre el nombre? Dice en el versículo 10. Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Las personas que niegan a Jesús o usan su nombre como blasfemia, algún día no lo van a hacer así. Van a decir su nombre, van a confesar que Él es el Señor. Jesús es llamado Señor 747 veces en el Nuevo Testamento. 747 veces es llamado el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es Dios mismo, el Hijo eterno de Dios. El creador de todo lo que existe. Ha sido exaltado hasta el sumo. Él tiene todo poder y toda autoridad. Por eso es tan significante. Lucas 6:46. Y recomiendo que memorice este texto. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman señores, Señor, y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman Señor, y no hacen lo que yo les digo? Es una contradicción. ¡Ay, Señor! Entonces, ¿por qué me desobedeces? Si eres tu Señor, tengo autoridad, me haces caso. Si no, no podemos llamarlo Señor. ¿Es Jesús el Señor en su vida? ¿Cómo sabemos? ¿O cómo vives? Podemos llamarle Señor, pero en realidad no es nuestro Señor, a menos que nos sometemos a Él y lo obedecemos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Dice, ¿por qué debamos hacer como Cristo y vestirnos humildad? En nuestro trato mutuo dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero de gracia a los humildes. Es lo que Jesús dijo. Él se humilló. ¿Y qué pasó? Dios le dio gracia, lo exaltó. ¿Cuáles son las 5 consecuencias si no revestimos de humildad en el versículo? ¿Cuáles son las consecuencias si no revistamos de humildad en el versículo 5? Dice, Dios se opone a nosotros. Yo quiero estar en el equipo de Dios, no en tu contra. ¿Quiere usted? Se opone a los orgullosos. Clama a Dios, pero si orgulloso, se va a poner. En lugar de ayudarme en lo que pido, se va a poner a mí. Necesitamos humillarnos
Porque Dios se opone a los arrogosos, pero da gracia. Es lo que ocupamos, la gracia de vivir la vida cristiana, vivir una vida sana y buena. Y no lo podemos hacer por nosotros mismos, necesitamos la gracia de Dios. Entonces en el versículo 6, ¿cuál es el remedio? Pedro dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Poderosa mano, por gracia, que le puede dar el poder por su gracia. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Como Cristo fue exaltado a su debido tiempo. Fue humillado, pero luego fue exaltado. ¿Y Dios tiene un plan para exaltarnos? No tanto como Él, claro que no. No somos eternos hijos de Dios. Pero Él también nos va a exaltar. Como José es un ejemplo, ¿no? José fue humillado mucho. Hijo favorito, y es un esclavo en Egipto. Echado en la cárcel por años. Se humilló, pero ¿qué pasó? Fue exaltado y llegó a ser gobernador de todo Egipto. Así es. El principio dijo, humíllense para que Dios los exalte a su debido tiempo. Y en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3-5 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmachacable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Podemos pasar un buen rato más pensando en esto, ¿no? Todo lo que hay eso, todo lo que nos espera. Pero nota, sigue diciendo, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Es cuando nosotros vamos a ser exaltados con Cristo. Una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable, está reservada al cielo para nosotros. Cristo fue exaltado, pero porque primero se humilló. Cuando nosotros nos humillamos bajo su poderosa mano, también nosotros seremos exaltados cuando Cristo venga. Nosotros ocupamos la gracia de Dios para resistir la tentación y vivir una vida sana. Para recibir la gracia necesitamos que humillarnos. Si no, Dios se pone a nosotros. Tener la actitud que tuvo Jesucristo, no buscando nuestros intereses, sino los intereses de los demás. Y están dispuestos a servir a nuestro Señor. ¿Ocupa usted la gracia de Dios? Yo sé que lo ocupa. ¿Ocupo yo? Hasta más lo ocupo. Tenemos que humillarnos. Y Dios nos dará su gracia. Su gracia. Su poder, su fortalecimiento para vivir una vida que le agrada a Él. Padre, gracias. Gracias por el ejemplo de Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y quiere también darnos esta misma actitud que tuvo Jesús. Obra nosotros que nos humillemos ante ti para poder recibir tu gracia, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo.